Me presento, yo soy Alejandro Hernández, yo soy especialista de productos, lo que llamamos en ABB, de lo que es envolventes o tableros de baja tensión. ¿Ok? La idea de hoy es una presentación de qué es lo que dice la norma IS 61439 sobre los tableros de baja tensión, un poquito la historia, por qué se pide los tableros que sean protocolizados, eh, mostrar cuál puede ser la oferta de tableros con que cuenta hoy en día ABB para estas soluciones, mostrar rápidamente lo que puede ser el soft para diseñar esos tableros y bueno, y ahí terminaría la presentación. La idea es dar la presentación de corrido, por eso les pusimos en el chat, o les puse yo en el chat y lo aclaró Vanessa. Si surge algún tipo de consulta, la van poniendo en el chat, entonces cuando terminemos vamos a leer todas esas preguntas y las vamos a ir aclarando para todos, ¿no? Porque normalmente hay varias preguntas que se repiten por ahí, pero bueno, para que todos tengan en claro cómo viene el tema. Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar con dos preguntas típicas que nos hacemos siempre, ¿no? ¿Qué es un tablero eléctrico? O sea, eh, lo primero que nosotros tenemos que saber que hoy en día somos cada vez más dependientes de la electricidad. Eso es algo que, digamos, todo el mundo sabe, ¿no? En el momento que se corta la luz, estemos en casa, estemos trabajando, estemos haciendo un trámite en el banco o en una compañía, estemos en un shopping, en un cine, donde sea, se cortó la luz y empezamos todos a putear porque, digamos, no tenemos electricidad. Entonces cada vez somos más dependientes de eso. Porque trabajamos con computadoras, porque se cae la señal de teléfono, por lo que sea, estamos siempre dependiendo de la luz. Cada vez que hay cortes de luz, rogamos que a nosotros no nos corte, pero muchas veces pasa que se cortó en el edificio donde da señal el teléfono o el WhatsApp o la internet, entonces siempre tenemos esos problemas. Entonces, cuando hablamos de una instalación eléctrica, hablamos desde la parte de generación, la parte de transmisión y la parte de distribución, que es la empresa que me va a dar a mí la energía en casa, ¿no? Entonces, yo exijo a esa distribuidora, digamos, tener una calidad de energía tal que siempre responda y que yo pueda, digamos, tener la energía correspondiente. ¿Bien? Perfecto. A mí la distribuidora me dio la energía al pie de poste, digamos, de mi casa, a la entrada del medidor. Entonces, después viene la discusión de ahí para adentro, qué es lo que hacemos. Vamos a tomar ese ejemplo no solo para nuestras casas, sino para lo que es una industria. ¿Ok? O sea, yo tengo la distribuidora que me dará media tensión, bajo a un trafo de media tensión y de ahí me meto adentro a lo que es la fábrica mía. ¿Bien? Nosotros le vamos a exigir que me dé la tensión correspondiente, que esa tensión no tenga demasiados armónicos, que tenga la suficiente potencia como para alimentar mi fábrica, digamos, todos los requerimientos que tenemos. Ahora, después que le pedimos eso a la distribuidora, vemos que adentro de la fábrica ponemos y pone lo que sea un poquito más barato. Pone cualquier cosa. Pone una caja y mete todos los aparatos ahí adentro, no importa que tengan compartimentación, no importa que tengan los juegos de barras al lado, no importa cómo lo voy a montar. Ok, ¿a qué me lleva eso? A que después, en caso de eso no esté bien calculado, no esté bien pensado, yo puedo tener problemas adentro de ese tablero o de ese elemento con los elementos de protección que tenga y empiezan las famosas fallas que salta el tablero porque salta el interruptor porque hubo alguna falla adentro del tablero. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando hablamos del tablero eléctrico, ¿qué es el tablero eléctrico? Va a ser, sí, una envolvente que va a tener en su interior los elementos eléctricos necesarios para comandar una instalación. El caso atípico, el interruptor de entrada, más los interruptores de salida para los distintos consumos que tenga la fábrica. ¿Ok? Ahora, ¿ese tablero para qué sirve? Sirve para proteger de alguna manera los aparatos, los componentes eléctricos que yo tengo dentro del tablero. ¿Por qué proteger? Porque puede ser que yo ponga los aparatos, digamos, o el tablero, mejor dicho, en un lugar donde, por ejemplo, puedo tener polvo o un ambiente no muy limpio.
¿Ok? Entonces ese polvo puede meterse adentro del tablero, ese polvo a la larga va a empezar a meterse adentro de los aparatos, va a meterse adentro de los contactores, los interruptores, de los componentes eléctricos y llega un momento que empieza a hacer mal contacto porque se acumuló polvo, entonces no hace contacto cuando cierra el contactor o el interruptor. Entonces, voy a tener que tener ciertas condiciones para el aparato ese. Puede ser que meta el aparato en un lugar donde la temperatura sea muy elevada, entonces los componentes eléctricos en el interior del tablero van a estar sufriendo porque están en un ambiente muy cálido, entonces puede ser como pasa normalmente con las termomagnéticas, que yo tengo una termomagnética de 10 amperes y con 8 amperes salta. ¿Por qué salta? Y porque está caliente la temperatura dentro del tablero. O sea, el tablero no se tuvo en consideración un montón de cosas y evidentemente no es el componente especial para esos componentes. ¿Ok? Entonces, protege, tengo que de alguna manera definirlo, diseñarlo para proteger a los aparatos del medio ambiente. Por otro lado, va a haber un operador que esté trabajando con eso. Entonces yo de alguna manera tengo que proteger al operador de los aparatos eléctricos adentro. Si no, tranquilamente puedo poner un bastidor abierto y en el bastidor pongo los interruptores, el juego barra, toda la vista, todo muy lindo, pero va a ser peligroso para el operador. Entonces, cuando hablamos de un tablero eléctrico, hablamos de una envolvente que tiene la función de proteger a los aparatos del medio ambiente y al operador de los aparatos. Entonces ya no es una caja cualquiera de cualquier material que yo puedo poner para poner cosas adentro. No, tenemos que tener ciertas precauciones. ¿Ok? Podemos definir tableros, distintos tipos de tableros, básicamente tres tipos de tablero. Lo que era el tablero artesanal, lo que es el tablero estandarizado, podríamos llamar, y lo que es el tablero ensayado o protocolizado, de acuerdo a como lo quieran llamar ustedes. ¿Ok? Los que tenemos años en el rubro, yo les aviso, tengo más de 50 años, prácticamente casi 50 años en lo que es el rubro eléctrico, y estuve trabajando siempre en fábricas de tablero, distintas fábricas de tablero. Ok, entonces, ¿cómo se armaba antes un tablero? Bueno, yo tenía un tablero que iba a tener un interruptor de entrada de 1000 amperes y 5 aparatos de salida de 300 amperes o 400 amperes. ¿Ok? Ponía eso sobre la mesa, decía que esto va a ser una bandeja de 2 metros por 1 metro, montaba los elementos ahí adentro y después mandaba a fabricar una estructura para poner la bandeja de 2 metros por 1 metro. O sea, 2 metros 10 por 1 metro 10, por profundidad 500, 700 o 1000 o 1200, depende de lo que me parecía. Se mandaba a doblar la chapa, se soldaba, se hacía el tratamiento superficial que era horrible en aquel momento, o sea, se trapeaba con querosén para limpiarlo, un fosfatizante, bueno, era malísima la construcción en aquel momento. 50, 60, 70 años atrás, para tener una idea, cuando se hablaba de agua y energía, los pliegos eran de agua y energía, la chapa de los tableros era de 3 milímetros. ¿Por qué era de 3 milímetros? Porque la chapa se oxidaba, entonces había que poner la moladora y después se pasaba la moladora otra vez el antióxido, la pintura, porque los tratamientos superficiales no eran buenos. Lo mismo pasaba con los autos. ¿Cuál fue el gran invento o lo que salvó a todo lo que sea la construcción en chapa? La cataforesis. Se hace un buen tratamiento superficial. Cuando se hace cataforesis por inmersión, llega a todos lados la protección, entonces la chapa no tiene óxido, se protege que no se pueda oxidar. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a hacer los tableros cada vez más finitos. La chapa 3 milímetros pasamos a chapa de 2,1 milímetros y de ahora de la chapa 2,1 milímetros estamos pasando a chapa de 1,8 o 1,5 milímetros. Tengan en cuenta que la rigidez de un tablero no la va a dar el espesor de la chapa, sino la va a dar los pliegues que tenga esa chapa. Sí, si yo tengo una chapa de 2 metros por 1 metro de 1,5 va a ser una cosa muy finita que no tenga cuerpo, pero se le ponen refuerzos o se le ponen las cosas necesarias como para poder hacer los elementos de cierre, no en chapa demasiado gruesa, pero sí con la rigidez necesaria para justamente poder soportar todo lo que tiene el tablero. ¿Ok?
Entonces, ese era el tablero artesanal. El tablero artesanal se hacía de las medidas que uno quería. 2,15 m, como decían, por 85, por 85 centímetros, por 1,20 m de profundidad, o 1,95 m por... Se inventaban las medidas de acuerdo a lo que necesitaba. No había dos tableros iguales. ¿Cuál era el gran problema? El día que yo tenía que hacer una ampliación, tenía que ver los planos que había hecho y tratar de armar, mandar a doblar chapa para después soldarla y hacer la estructura como se hacía antes, y tratar de duplicar el tablero. ¿Ok? ¿Qué pasaba con eso? Es que siempre eran los problemas de las medidas que había, que no coincidía nada. A partir de que los tableros cada vez tienen más salidas chicas, digamos, al principio eran salidas grandes que alimentaban un sector, ahora cada vez yo voy alimentando, teniendo salidas prácticamente para cada una de las cargas que yo necesito directamente. Entonces se empieza a hacer el tablero cada vez más grande. Entonces, ¿qué pasa? Los que hacían chapa, lo que dicen, dice, vamos a cambiar la estrategia. Yo voy a hacer tableros estándar. Vamos a suponer 1,80 m, 2 metros, 2,20 m de alto. Vamos a suponer 500, 700 o 900 de ancho y vamos a suponer 500, 700 o 900 de profundidad. ¿Ok? Entonces yo, en vez de decirle al fabricante, quiero un tablero 2 metros por 1 metro, y hacemos una cosa, yo te vendo dos tableros de 2 metros por 500, por ejemplo. O dos, uno de 500 de ancho y uno de 700. El fabricante empieza a definir medidas estandarizadas. ¿Ok? Hacemos al revés. Nosotros vamos a ser un fabricante y vamos a decir qué tableros tenés de qué medida. Me dice las medidas, te compro dos de esta medida y una de otra. ¿Ok? Eso es lo que se llama el tablero estandarizado. Ya ahora vos podés ir a comprar un tablero con características definidas. La medida alto, ancho y profundidad, el color, digamos, los elementos que yo necesite. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que yo el día de mañana tengo que ampliar el tablero, le voy al mismo fabricante, digo, mira, necesito un tablero de 2 metros de alto y 500 de profundidad, pero en vez de 500, como me vendiste la otra vez, te lo necesito de 700. Entonces lo pones al lado y estéticamente los tableros tienen la misma medida, tienen la misma terminación superficial porque lo sigue pintando el tablerista, lo manda siempre a pintar al mismo lugar. Entonces, estéticamente y por medidas me es similar. ¿Ok? El tema es que normalmente lo que hacían eran estructuras con algunas bandejas internas, medidas ciegas y tapas o contratapas, si llevan contratapas, digamos, ciega, y el tablerista lo tenía, el fabricante, digamos, del tablero lo tenía que calar eso. ¿Ok? Pero no había demasiadas soluciones a lo que es, qué voy a poner en el interior. ¿Ok? Entonces sale un nuevo tipo de tablero, que es el tablero protocolizado, el tablero ensayado, el tablero de acuerdo a norma ISE 61439, digamos, que ya lo que a mí me entrega no es solamente la envolvente, sino la solución de la envolvente con todo lo que va a llevar en su interior. Interruptores, contactores, guardamotores, juego de barras, digamos, todo lo que yo pueda poner adentro del tablero, lo voy a tener que, de alguna manera, para que cumpla la norma IEC 61439, ensayar para verificar que lo que yo estoy diciendo es realidad. ¿Ok? Hasta ahora, en los tableros estandarizados o los tableros artesanales, lo que se hacía eran todos cálculos teóricos. Es decir, yo supongo que el tablero va a funcionar de esta manera porque hasta ahora se trabajó de esa manera y funcionaba. ¿Ok? Como dijimos antes, ¿cómo hago yo para garantizar la seguridad del tablero? La continuidad de operación. O sea, yo voy a tener, por un lado, lo que digo, voy a hacer un tablero, voy a tratar de que cumpla o la IS 60439, ¿no? O la IS 61439. ¿Por qué dos normas? Porque la historia dice que la primera norma, digamos, hasta en el año 85 sale la IS 60439, que es la primera norma específica para tableros de baja tensión. Antes se usaba la IRAN 2200, por ejemplo, la IEC 6439 equivale a la IRAN 2181.1, ¿no? O sea, la 2181.1 de IRAN es la traducción de la IEC 6439.
Antes usaba justamente la IRAN 2200, que era una norma que me especificaba cómo tenía que ser la envolvente, el espesor de la chapa, como los refuerzos que tenía que tener, pero no me hablaba nada de lo que era el tablero eléctrico propiamente dicho. Hablamos de un tablero, pero lo que me decía era cómo tenía que ser la estructura. Eso a mí no me sirve demasiado o no me ayuda demasiado para saber cómo va a funcionar el tablero en condiciones normales. ¿Ok? Entonces, en el 85 sale el 60439, que es la primera norma específica de tablero de baja tensión que te dice qué ensayo hay que hacerle al tablero y los componentes que hay adentro del tablero. ¿Ok? Y en el año 2015, digamos, cuando sale la primera norma, como todas las normas que se hacen, cuando usted ve cualquier norma que hace la IRAN, qué sé yo, ustedes van a ver que tienen la revisión J o la revisión 2024, que la norma original salió en el año 2000 y en 24 años hubo 3 adaptaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que hacemos una norma, la sacamos al mercado, empieza a funcionar y le empiezan a aparecer las fallas que tiene. Nos olvidamos de regular esto, nos olvidamos de regular esto, calculamos mal esto o calculamos más esta otra cosa. Entonces lo que se hace, se van juntando esos problemas, se junta el comité, se analiza y se saca la revisión B, diciendo modificamos esto, esto y esto. ¿Ok? Y después se saca la 6, después se saca la D, y llega un momento, como hay tantas revisiones, lo que muchas veces se hace es, se cambia esa norma por otra, que es, tomamos el original, lo cambiamos todo y salió esta nueva norma. Eso es lo que pasó con la 60439 y la 61439. La 60439 del año 85 fijó las primeras pautas, se fueron modificando cosas, llega un momento que se dice, mira, lo que hacemos es sacar una nueva, ahora es la 61439. La norma original es la 60, la nueva es la 61439, que es la norma que tenemos hoy, que te dice cómo tiene que hacerse el tablero. Yo tengo el tablero, voy a poner elementos en su interior, elementos eléctricos. ¿Qué es lo que yo necesito cuando voy a poner elementos en el interior? Que esos elementos cumplan con su norma específica de producto. Acá ya no es el producto tablero, es producto aparatos en interior. Por ejemplo, sabemos, las termomagnéticas pueden ser según IEC 60947, si es para uso industrial, o pueden ser según 60898, si es para uso domiciliario. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para uso industrial, digamos, se exige más que para uso domiciliario. Básicamente son las mismas los aparatos, se hacen distintos ensayos si para uso industrial o domiciliario. Si tengo un diferencial va a ser 61008, si tengo un descargo de sobretensión va a ser 61643. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo una termomagnética que cumple la norma 6947. Quiere decir que si yo compro una termomagnética de 2 por 10 amperes, curva C es el retardo que tiene para disparar el magnético, vamos a decir, entre 3 y 5 veces, 5, 8, 8, 15, de acuerdo el tipo de curva que tenga. Si yo tengo una termomagnética que es 2 por 10 curva C para 6 kA, quiere decir que hubo un fabricante que ensayó esa térmica para que con 10 amperes no salte la protección, sí que salte con 11 o con 12, que se banque los 6 kA que dice que tengo. Entonces, yo sé que va a actuar entre esos 3 y 8 veces la corriente, 3 y 5 veces o 5 y 10 veces la corriente nominal. ¿Ok? Alguien que garantice que esa térmica funciona así porque le hizo los ensayos. No es que yo haga un cálculo teórico, mira, yo calculo que esta térmica va a funcionar así. No, la tengo que calcular y la tengo que ensayar para verificar lo que yo estoy diciendo. ¿Ok? Muchas veces nos pasa que uno, hagamos el ejemplo domiciliario, tiene la térmica de 2 por 10 y va y compra, me saltó la térmica, se rompió la térmica por algo, tengo que cambiarla, voy y compro, dame lo más barato. ¿Pero por qué? Porque si yo compro un producto que no es de buena calidad en casa, lo pondré y por ahí a los 6 meses, 8 meses, 10 meses, vuelve a saltar. Bueno, voy, desconecto la llave, voy al distribuidor, digo, dame una de estas, pero esta era mala, dame una de una mejor calidad. Entonces, podés ir a las primeras marcas, podés ir a marcas secundarias o podés ir a lo más barato que tengas. ¿Ok? Pero vos estás especificando, sabés que ese aparato cumple una norma. Bien, con los envolventes pasa lo mismo. Entonces vos tenés norma de construcción de aparatos, norma de tableros y norma de instalación.
Así, ¿dónde la voy a poner? Lo voy a poner en un lugar donde yo tengo un tablero que no tiene protección contra entrada de polvo y realmente hay mucho polvo, o tengo protección, tengo el tablero diseñado por una temperatura ambiente determinada y lo pongo en un lugar donde la temperatura sea más alta, entonces me van a empezar a saltar las protecciones y yo digo, el tablero está mal diseñado. No, el tablero no está mal diseñado, por ahí está mal instalado. O sea, está instalado en un lugar donde realmente no debería estar. ¿Ok? Entonces, ¿por qué esas tres patas? Digamos, para que mi instalación de alguna manera sea confiable y no tenga problemas de suministro eléctrico, tengo que tener esta mesa de tres patas. El tablero ensayado, con componentes ensayados, con instalados de manera correcta. ¿Ok? Si yo hay alguno de estos que no lo cumplo, es una mesa que se va a caer. La mesa de tres patas, la mesa de cuatro patas se pierde una pata y por ahí en tres patas puedo seguir estando armado. No me puedo apoyar al lado donde falta la pata cuatro. Pero una mesa de tres patas se cayó una y ya se cae la mesa. No sirve. No está bien instalado, calienta, saltan los aparatos, el tablero no está bien definido, calienta y saltan los aparatos no son buenos y por más que las condiciones sean las normales de utilización, me van a saltar. Alguna de los tres falla y me falla todo. ¿Ok? Aparece la norma 60439. La norma define, fue la primera norma que define lo que es una unidad funcional, lo que es un sistema funcional, que va a tener que tener ensayos, ensayos de tipo y de rutina. Ensayo de tipo es algo que se habla mucho en media tensión, pero no en baja tensión. Define las disposiciones constructivas, el IPK, el IP, el IK, la forma interior de la compartimentación. Un detalle a tener en cuenta, no indica color. O sea, ¿por qué digo esto? Porque hace años, o sea, volvemos a lo mismo, hace 50 años atrás, los tableros eléctricos deberían ser de color azul y grado de protección IP41. ¿Por qué? Porque la norma IRAM de colores dice que elementos, cajas o gabinetes con elementos peligrosos en su interior, por ejemplo, eléctricos o engranajes, deben ser de color azul. Como sabemos que el agua, las cañeras son rojas, como sabemos que las de gas son amarillo, digamos, son conceptos de la norma IRAM que me especifican los colores de las cosas. Bueno, la norma decía que elementos con productos peligrosos en su interior, por ejemplo eléctrico, debían ser azul. O tener en el frente el gráfico, digamos, que identifica qué tipo de peligro tiene. O un juego de engranajes o el famoso rayo amarillo, el rayo en el triángulo amarillo que me indica que hay electricidad. ¿Ok? Lo que pasa que normalmente la IRAM, cuando tradujo la norma de colores, dijo que el tablero tiene que ser azul y tener el símbolo correspondiente, o sea, el símbolo del rayo en el caso de la electricidad. ¿Ok? Entonces, por mucho tiempo, inclusive los seguros te decían que si el tablero no estaba pintado de azul, no te cubría, no te cubría el seguro. ¿Ok? Por ese problema de traducción. En los 80 aproximadamente, Siemens fue el primero que trajo acá los tableros que venían de Alemania, que eran color RAL 7032, los famosos tableros grises, que hoy en día también usamos el RAL 7035, pero es la línea de tableros grises. ¿Por qué? Porque en todo el mundo se usaba esa consigna, de decir, o se pone el tablero azul o se pone el símbolo eléctrico. Entonces se usaba el símbolo, el tablero gris con el símbolo eléctrico. Y cuando vino acá Siemens, trajo los tableros y decía, Siemens tiene los tableros grises. Así que lo hacemos grises y toda la gente empezó a hacerlo, ya no se le dio tan importancia al color azul. Eh, Puesta a tierra, como dijimos, como el tablero está para proteger al operador de los aparatos de su interior, es muy importante en tableros que son metálicos, que son conductores, tener la puesta a tierra correspondiente. ¿Ok? La norma decide por qué el tablero ensayado, porque dice el tablero se trabaja como un sistema funcional. ¿Qué quiere decir sistema funcional? Bueno, yo para cada aparato que voy a poner dentro del tablero voy a definir una base de montaje específica y una tapa que me proteja al operador cuando va a trabajar en el tablero. ¿Ok? Y voy a definir y a ensayar cómo voy a hacer los juegos de barras.
con qué tipo de soporte, con qué tipo de barra y con un soporte a qué distancia de acuerdo a la corriente de corto que yo tenga dentro del tablero. ¿Ok? Todo eso lo va a tener que definir el fabricante. Así que yo voy a tener que hacer todo eso y de alguna manera voy a tener que hacer los ensayos de tipo, como decía. Yo defino ensayos de tipo y ensayos de rutina. ¿Qué quiere decir ensayo de tipo? Que ensayo de tipo, el fabricante de los tableros, en este caso ABB, agarró y definió primero todos los aparatos que yo puedo poner adentro de un tablero. ¿Ok? ¿Qué puedo poner? Desde una térmica de 1 por 2 amperes, en mi caso, hasta un aparato de 4 por 6300 amperes. Y voy a poner termomagnéticas hasta 63 amperes comunes, o hasta 125, 150, 160, las que son especiales, más anchas. Voy a poner aparatos de caja moldeada desde 25 amperes, por ejemplo, hasta 3200 amperes o 1600 en nuestro caso. Existe la de 3200, pero al mercado no se trae más de 1600 amperes. 3 y 4 polos. Corrientes de corto pueden ir de 18 kiloamperes hasta 120 kiloamperes. Voy a poner aparatos abiertos, desde 800 amperes, 630 amperes, hasta 6300 amperes, por ejemplo, en nuestro caso. Corriente de corto hasta 120 kiloamperes. Voy a definir para cada tipo de tablero qué barra voy a poner. O sea, para un tablero de 1000 amperes pondré una barra de 50 por 10, para 1600 de 80 por 10 y para 6300 pondré 3 barras de 160 por 10 por fase. O sea, yo tengo que elegir lo que voy a hacer, lo voy a calcular en forma teórica, voy a armar tableros con esas configuraciones y lo tengo que mandar a laboratorios independientes para que hagan los ensayos correspondientes y que me digan cómo funciona la térmica de 2 amperes, la de 10, la de 160, el caja moldeada de 100, de 800, de 1600 y los interruptores en aire de 600, de 3000 o de 6300 amperes. Pondré guardamotores, pondré contactores, pondré algún variador de velocidad, digamos, los elementos que a mí me interesa poner dentro de mi tablero. Entonces, a esos elementos les voy a cada uno definir cómo los voy a montar. ¿Ok? Defino la base de montaje, defino la contratapa que tenga y el espacio que necesito para poner eso. Eso es la verificación de diseño. Cuando yo voy a los laboratorios y te digo, todos los tableros míos, los armé, los calculé que van a funcionar así, verificarlos. Cuánto van a calentar en su interior, cuál es el delta de temperatura que voy a tener en el interior. Entonces, veo si el tablero me sirve, veo si al tablero tengo que agregarle algún elemento para ayudar a que ventile en forma más fácil, o poner una rejilla, o ponerle un ventilador inclusive. O sea, la norma no te prohíbe que vos tengas un accesorio, por ejemplo, para sacar el calor dentro del tablero. Lo que te va a decir es, en condiciones normales, llegamos hasta este aparato. Si pones este aparato, te voy a poner una rejilla para que ventile más. Y si pones este aparato, por ahí te voy a poner un ventilador para que la temperatura adentro no suba demasiado. ¿Ok? Verificación de diseño lo hace el tablista, verificación de rutina lo hace el que va a armar el tablero. O sea, el fabricante lo que hace es, tengo todo esto ensayado, se lo doy para que alguien lo arme y se lo entregue al usuario final. ¿Ok? Entonces, esos ensayos de rutina que son, los hace el tablerista que armó el tablero, que ahora los vamos a ver cuáles son. O sea, acá están. La norma definía que los ensayos de tipo eran 7. O sea, calentamiento, propiedades eléctricas, resistencia a los cortocircuitos, eficacia del circuito de protección, aislamiento y línea de fuga, funcionamiento mecánico y grado de protección. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo voy a tener una caja donde adentro voy a poner aparatos que van a conducir corriente y van a disipar temperatura. Entonces yo voy a tener el tablero ubicado en un ambiente donde voy a tener cierta temperatura y porque tengo componentes eléctricos en el interior, voy a tener más calor, o sea, voy a tener más temperatura. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el delta temperatura que yo puedo tener adentro del tablero para que no se me dispare dentro de los valores normales de los aparatos que yo voy a tener adentro? No es lo mismo una termomagnética de un interruptor en caja moldeada y un interruptor abierto. Por ahí uno a los 45 grados puede empezar a tener falla y otros hasta los 50 llega y hay algunos que hasta los 55. ¿Ok? Entonces yo voy a analizar, che, de acuerdo a los watts que ponga dentro del tablero, cuál es el delta temperatura que voy a tener.
Lo calculo de forma teórica, lo llevo a un laboratorio y lo compruebo. ¿Ok? Propiedades de eléctrica. Las propiedades de eléctrica es un problema más de los aparatos que voy a poner que del tablero. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo tengo un interruptor de 100 amperes, pero le puedo, cuando yo armo el tablero y hago el ensayo de rigidez, yo al interruptor le aplico 2000 volts. Le aplico mucha tensión sin corriente. ¿Para qué? Para ver si no salta algún arco entre los contactos y la parte donde está montado. ¿Qué quiere decir esto? Que está bien diseñado y hay una distancia, digamos, de por lo menos 1 centímetro que me lo separa de la chapa del fondo para que no sea ningún problema. Si con 2000 volts no pasa, no encuentro ninguna falla, con 380, 400 que podemos llegar a tener, mucho menos. ¿Ok? Pero entonces, se verifica que las bandejas que yo diseñé, donde voy a montar los aparatos, no tengan alguna forma, algún problema que me disminuya esa distancia que pueden tener los aparatos. O sea, que yo monte los aparatos en esas bandejas y no tenga ningún problema de rigidez eléctrica con los aparatos que voy a poner. Resistencia a los cortocircuitos, es lo que decíamos antes. Si yo defino, de acuerdo a la corriente nominal, cuál es la barra que voy a usar, de acuerdo a la corriente de cortocircuito, a qué distancia voy a tener los aisladores, y yo hago el cálculo teórico y lo mando a un laboratorio y los ensayos para que el juego de barra me soporte esa corriente nominal y esa corriente de cortocircuito. Un detalle que me adelanto un poquito en la presentación. Cuando ustedes van a ver el manual, cuando todos estos tipos de columnas de tableros se manejan con manuales, las barras que se recomiendan para los tableros, se van a dar cuenta que a veces son más chicas de las que usan ustedes normalmente. ¿Por qué? Porque normalmente usan las tablas de las BD, que son también del año 50, donde se decía que la temperatura de uso de las barras era hasta 70 grados. Entonces yo te digo, bueno, una barra de 100 por 10 me da 1300 amperes. Y vos ves que ahora le mandan 1600 amperes. ¿Por qué? Porque ahora toma como que la temperatura puede ser hasta 95 grados. O sea, yo puedo forzar más la temperatura. ¿Por qué? Porque los componentes plásticos que se usan hoy resisten más temperatura de lo que se usaban antes. Porque los componentes eléctricos, los tratamientos que se usan hoy, resisten más temperatura de lo que se usaba antes. Fíjense que los cables que se usaban antes, hace 30, 40 años atrás, por ahí era para 85 grados y hoy los cables son hasta 105 grados. Antes los cables eran de plástico, hoy los plásticos, los cables son una aislación, digamos, no es plástico. ¿Por qué? Porque resiste más temperatura, porque se exige más temperatura en los tableros. O sea, todos los componentes trabajan más al límite. ¿Ok? Resistencia a los cortocircuitos, eficacia de circuito de protección, lo que decíamos antes. Si yo voy a tener un operador metido trabajando en el tablero, tengo que verificar que, che, el cable de puesta a tierra le voy a poner un tornillo que está pegado con Poxipol, entonces no hace buen contacto y cuando vaya el operador se quede pegado. No, tengo que verificar que la puesta a tierra sea la correcta y con el tiempo que pase se va a seguir manteniendo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, se ponen los ensayos en niebla salina durante cierta cantidad de tiempo para que no se oxide la conexión. Hay un procedimiento para seguirlo. Bueno, se tiene que hacer en los tableros también. Distanciamiento y líneas de fuga. Cuando yo tengo un soporte de barras, digamos, el material puede ser desde un aislador que corresponda o un pedazo de madera. O sea, si yo pongo un pedazo de madera, porque la madera es aislante, ok, pero la madera después agarra humedad, empieza a amarrar suciedad, puede ser que eso se forme un camino eléctrico entre las dos separaciones de barra y a la larga ese camino se carboniza y es un corto. Entonces, che, mi material de aislación no es bueno o la distancia que tengo entre las dos fases no es la correspondiente. Ok, acá se define cuál es el material que yo voy a hacer, cuál es la forma del soporte de barras que voy a hacer, y lo que hago es, de acuerdo a corriente corto, es pongo un soporte cada 10 centímetros, cada 20 o cada 30, pero el soporte va a ser siempre el mismo. Y yo puedo ensayar el soporte y sé cuál es la distancia de aislación, las líneas de fuga que tiene, digamos, si puede ir en ambientes húmedos, en ambientes sucios. Se hace todo tipo de ensayo en los aisladores. ¿Ok? Bueno, funcionamiento mecánico es todo lo que sea tornillo, que se saque y se ponga por lo menos 50 veces, y el grado de protección que puede tener el tablero.
Acá lo mismo. Dijimos que antes los tableros tenían que ser mínimo IP41. ¿Qué quiere decir 41? El 4, el primer número de entrada de cuerpo sólido, en entrada de polvo, y el 1, protección contra caída de agua en forma vertical, goteo. ¿Ok? Bien, la norma IEC ahora lo que pide el grado de protección mínimo es IP20. ¿Qué quiere decir IP20? Que yo desde el frente, cuando voy a operar el tablero en condiciones normales, no cuando voy a hacer mantenimiento, cuando opero en condiciones normales, desde el frente, no puedo tener acceso a partes bajo tensión con una varilla de 12 milímetros. ¿Qué es una varilla de 12 milímetros? Un dedo. O sea, yo desde el frente, con el dedo, no puedo tener acceso a partes bajo tensión. ¿Qué quiere decir eso? Que justamente el tablero puede tener tapa o no. O sea, yo puedo tener una tapa calada al frente con las manijas de los aparatos, o puedo tener una puerta ciega y yo abro y tengo que tener las contratapas, cosa de tener acceso solamente a los comandos de los aparatos. La palanquita de las termomagnéticas, la palanca, si es manual, de los interruptores en caja moldeada, la palanca para normalmente cargar los resortes y disparar los interruptores en caso de interruptores abiertos. Digamos, todos los elementos que yo necesito comandar los tengo que tener ahí y no puedo tener acceso a partes bajo tensión. O sea, si tengo una fila de termomagnéticas calada para 24 termomagnéticas y puse 20, bueno, tendré que poner una tapa plástica en el lugar donde está el agujero para las próximas termomagnéticas de repuesto, el espacio de repuesto, porque no puedo tener acceso a partes bajo tensión desde el frente. ¿Ok? Eh, entonces, ya no es necesario que sea azul, ya no es necesario que sea IP41, puede ser cualquier color y mínimo IP20, o sea, para yo desde el frente llegar solamente a los comandos de los aparatos. Y sí tendrá que tener el símbolo eléctrico. ¿Ok? Esos ensayos los realizó el fabricante original, en este caso ABB, que lo que hizo es varios tableros y lo que nosotros ensayamos es que eso funciona, pero se ensayan las unidades funcionales. Se ensaya la estructura de 2 metros por 600 por 900, se ensaya el kit donde voy a montar el aparato de 3200 amperes, se ensaya el kit DIN donde voy a poner las termomagnéticas, se ensaya el kit donde voy a poner un interruptor en caja moldeada en forma horizontal o vertical, como quiera, con el aparato en caja moldeada 3-4 polos, y ensayo los juegos de barra. ¿Ok? Entonces, cuando alguien va a comprar o va a vender un tablero, el cliente le manda un unifilar, ¿qué hacemos? Se lo damos al tablerista, que va a ser el que lo arme, y el tablerista lo que hará es decir, ok, yo necesito una columna de 2000 por 600 por 500, es esta columna que yo ensayé. Le voy a poner un interruptor de entrada de 1000 amperes, es este interruptor que yo voy sacando de todo lo que ensayé la columna, mi juego de barra, mi kit de montaje para el interruptor de 1000 amperes, mi kit de montaje para el interruptor de 250, para el de 400, para las termomagnéticas, y armo un tablero con lo que yo ensayé en los diseños originales. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir que el tablero está ensayado. ¿Por qué? Pues está armado con componentes que ya tuvieron su ensayo en el diseño original. ¿Ok? ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces el tablerista una vez que lo hace eso? Inspección del conjunto, es decir, lo que yo tengo es lo que me pidió mi cliente y de acuerdo a lo que estaba en el manual de armado del tablero. ¿Ok? Tengo que hacer la verificación de aislamiento. ¿Por qué? Porque yo lo cableé. Entonces, lo que nosotros estamos verificando en realidad es aislamiento del cableado. O sea, yo sé que el montaje, los kits, los soportes barra están todos de acuerdo a lo que hizo el ensayo, así que no habría ningún inconveniente. Pero como yo ensayé, no sé si por ahí pelé un cable, lo puse en un borne y no me di cuenta, y un pelito salió para el costado y el pelito está tocando la chapa. Entonces, si yo energizo, se va a hacer un corto. Se va a hacer un corto en un pelo, pero digamos, voy a tener problema. Entonces, ¿qué dice la norma? Tenés que hacer el ensayo de él. Lo mínimo, un megueado. O sea, agarrar un Megger, dale, y si aparece una cosa así, te va a decir la resistencia, va a caer a cero. O sea, tengo un corto. Entonces, o hago eso, o hago el ensayo de rigidez, aplico 2000 volts y va a descargar los 2000 volts por ahí. Va a hacer tac, 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 y va a estar descargando por los 2000 volts. O sea, tengo una falla, pero la falla normalmente es del cableado.
o el cable en algún lugar está, es un cable viejo, está ajeada la protección, entonces va a perder, si le hago los 2000 volts, va a perder por ahí. Pero digamos, es algo que yo tengo que hacer antes de energizar para evitar cualquier problema. Y verificación de la puesta a tierra, lo que decíamos. En realidad lo que yo debería hacer es que desde la entrada de la puesta a tierra, del cable de puesta a tierra que viene de afuera, hasta la punta opuesta del tablero, tiene que tener una continuidad de puesta a tierra, una continuidad tal que no baje la puesta a tierra de los valores de DSOM que tiene que tener para asegurar los 30 mA de corriente de corto, de corriente de falla, perdón. Lo que se hace normalmente es, de acuerdo al tipo de tablero, es verificar que los cables de puesta a tierra estén puestos. Lo original, tener la barra de puesta a tierra y los cables de puesta a tierra a las puertas, lo que sea, estén colocados para asegurar la continuidad de esa puesta a tierra. ¿Ok? Bien. De ahí pasamos a la 61439. 61439 toma esos valores, igual que era antes. Ah, perdón. La 60439, el tablero se decía que era totalmente testeado o parcialmente testeado. Cuando todo lo que yo pongo en el tablero cumple lo que había hecho el fabricante original, es totalmente testeado. Ahora, si yo tengo que agregarle, por ejemplo, un equipo de control de un sistema DALI de iluminación. Yo no hice el ensayo con un sistema DALI de iluminación. Ok, tengo una bandeja ciega que vos lo podés meter, lo pondrá el tipo, lo alimentaremos con una termomagnética, está puesto donde corresponde, pero yo no sé cuánto disipa de calor, si está bien montado ahí por la rigidez, digamos, del equipo, si lo va a dar el kit de montaje que yo voy a montar. Entonces, se decía que era parcialmente testeado, porque está todo testeado, menos estos elementos, menos ese componente. Yo no garantizo cómo va a funcionar eso. O sea, si me da los datos el fabricante, disipa tantos watts, que se alimenta con 220 volts, que yo le hago la rigidez y va, no hay ningún problema, pero se dice que es parcialmente testeado. La 61439 lo que hace ahora es decir, toma los 7 ensayos que tenía antes, ¿ok? Y que, voy a ponerle a hacer point, ¿y qué agrega? ¿Qué agrega? Acá tengo en vez de 7, tengo 12 ensayos, ¿ok? Uno, todas las características de la chapa del envolvente, que allá no la tenía. O sea, espesor de chapa, espesor de pintura, adherencia de pintura, punta incandescente en pintura, digamos, ensayos que se hace al tablero para verificar que la chapa está bien tratada y está bien pintada. ¿Ok? Habla de compatibilidad electromagnética. Pregunta, ¿el tablero cumple compatibilidad electromagnética? Normalmente este tipo de tablero no lo cumple. No lo cumple. ¿Por qué? Porque si yo tengo en el interior, por más que sea mecánico, que sea metálico y tenga una puesta a tierra, pero si yo tengo un elemento que es sensible a un campo magnético, lo pongo en un lugar donde hay un campo magnético, seguramente va a entrar dentro del tablero y puede llegar a afectarlo. O si pongo un elemento que genera un campo magnético y lo pongo afuera y voy a medir, seguramente va a salir parte del campo magnético afuera, porque de estos tableros no son a prueba, no tienen el ensayo, no cumple la compatibilidad electromagnética. La compatibilidad electromagnética son gabinetes especiales, normalmente son chicos, donde se ponen elementos que generen o elementos que puedan tener fallas ante un campo magnético. ¿Ok? Pero bueno, la norma lo pone ahí y hay que decir que no lo cumple. Punto. Y después agrega 3 elementos que son la necesidad de entregar, digamos, el unifilar, el conexionado y el diagrama de Borneras. O sea, ya medio que lo exige la norma. O sea, fíjense, primero y principal, me dice, verificación mediante pruebas. Todos se hacen mediante pruebas, menos estos 3 que son dibujos. ¿Ok? Pero yo tengo que tener el ensayo de todos estos elementos. Lo que ahora dice la norma es que yo tablerista, decir, che, si yo a partir de los ensayos, un ejemplo típico, yo hago el ensayo del juego de barra para 36 kA y para 50 kA. ¿Por qué? Porque normalmente los aparatos caja moldeada son 25, 36, 50, 70, 90 kA. Son las corrientes normales porque son las corrientes de cortocircuito de los trafos que alimentan. O sea, no es un capricho que uno tenga de 25, 36, 50, porque son más o menos las corrientes normales que existen.
¿ok? Entonces, si yo para 36 kA tengo un soporte cada 50 centímetros, por ejemplo, y para 50 kA tengo un soporte cada 35 centímetros, ¿bien? Si yo la corriente corta tengo 40 kA, ¿qué hago? ¿Pongo el de 50 kA, o sea, lo pongo cada 35 centímetros? O yo puedo suponer o puedo calcular de forma teórica que con 40 centímetros me alcanza. Bueno, el tablerista puede decir, che, para mí con 40 centímetros alcanza y poner esa distancia. Ahora, el responsable es el tablerista, no es ya el fabricante de tablero. ¿Por qué? Porque vos hiciste una verificación mediante cálculos. Agarraste los ensayos y vos dijiste, yo calculo a partir de este ensayo que va a funcionar de esta manera, pero calcula el tablerista. Entonces, el tablero se entrega, cuando se entrega, cumple o no cumple, pero el que lo garantiza es el tablerista, el que arma el tablero y se lo da al usuario final. Básicamente la norma hay varias, o sea, entre la 60.439 y 61.439. Cuando vamos al 61.439, ustedes van a ver que dice 61.439-1-2 normalmente. Guión 1 son las reglas generales, o sea, cualquier tablero eléctrico va a tener que cumplir con la 61.439-1. Ahora, después yo tengo que ver, si es un tablero de potencia, tendrá que ser la 61.439-2. Si es, por ejemplo, para distribución para personal no idóneo, o sea, hagamos pequeñas industrias, pequeños negocios, será 61.439-1 y -3. Si es para construcción, tableros de obra provisorios, la 1 y la 4. Si es distribución de espacios públicos, la 1 y la 5. Si es ductos de barra, la 1 y la 6. Si son aplicaciones especiales, autos eléctricos, marinas, camping, ¿no? Será la 1 y la 7. O sea, acá lo que muestra es la equivalencia entre la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con lo que era 6439. Es para tenerlo en consideración. Esto es lo que decíamos. El fabricante original diseñó el tablero, se lo da a un cuadrista, a un tablerista para que lo arme. Este se lo podrá dar a un instalador y el instalador se lo va a dar en funcionamiento al operador o al usuario final. ¿Ok? Va con esto. ¿Cómo es la ley de responsabilidad de garantía? Y bueno, el usuario le va a reclamar al instalador, el instalador le tendrá que reclamar al fabricante de producto y el fabricante al fabricante original. No es que el usuario llama a ABB y le dice, tengo un tablero que es tuyo y vos te tenés que hacer responsable. No, la responsabilidad es, este viene para acá, este viene para acá y este viene para acá. O sea, así es como corresponde que tiene que hacerse. Van de uno al otro. No saltearse los pasos. Es muy probable que el cuadrista a veces es el que se lo instale y se lo pone en marcha al usuario final. Perfecto. Este se lo llama al tablerista y el tablerista nos llamará a nosotros si hay algún problema. No hay inconveniente. Pero digamos, la secuencia es esa, es siempre esa. ¿Eh? Esto es más o menos lo mismo que decíamos antes. El fabricante tiene un conjunto, el tablero se llama un conjunto de unidades funcionales. Yo tengo ensayo, comparación de diseño, aplicación de norma, definí mi conjunto, se lo da al tablerista que lo verifica y se lo entrega directamente al usuario final. ¿Tá? De los ítems que teníamos, que vimos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 y 12 son por ensayo, 5, 6, 7 son aplicación de norma, y podemos hacer comparativa de diseño, digamos, comparativa de diseño de acuerdo a ensayado en los puntos 3, 4, 8, 9 o aplicación a norma 2, 3, 4, 8, 9 y 10. O sea, necesito tener los ensayos, pero puede también darse la posibilidad de que hagan variantes de acuerdo a lo que quiere el usuario. Cosas que tengo que tener en cuenta cuando hago el tablero, o sea, 4 sistemas. Conexión al sistema, los circuitos y cargas eléctricas, las condiciones de instalación y la operación de servicio. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que yo cuando voy a hacer un tablero tendré que tener conexiones al sistema eléctrico, tensión nominal, tipo de sistema eléctrico, la corriente nominal y el cortocircuito, qué pasa con las sobretensiones, secciones de los cables y descargas atmosféricas. Saber, esto es algo interesante cuando nos piden siempre los tableros, ¿por dónde entro? ¿Por arriba o por abajo? ¿Por dónde salgo? ¿Por arriba o por abajo? ¿Tengo acceso anterior o tengo acceso anterior y posterior? ¿Voy a entrar con cables o con conductos de barra? Cables unipolares, cables, o sea, son todos detalles que muchas veces el tablerista tiene que tener en cuenta, porque yo diseño, por ejemplo, un tablero para que entro por arriba, voy al interruptor y salgo con los cables por la parte de atrás.
Entonces a mí me permite en caso de después tirar los cables, pues ir por la parte de atrás sin ningún inconveniente. Cuando llegamos al tablero para hacer eso, vemos que el tablero está apoyado contra la pared. Perdí el acceso posterior que yo consideraba. Entonces tendré que hacer un canal lateral con acceso al frente para poder salir con los cables por ahí. Son muchas veces cuando decimos, ¿dónde lo vas a instalar? No sé, pero el no sé a mí me significa que no sé cómo diseñar el tablero. Son pautas que tenemos que tener. Circuitos y cargas eléctricas, sí, o sea, cuáles son las cargas que tengo, si van a cargas puntuales, si van a tableros de distribución, cuáles son las distancias para ver cómo voy a hacer yo para calcular los cables que van a entrar. Es lo que decíamos, condiciones de instalación. Va a ser interior, va a ser exterior, eh, qué medidas tiene el tablero para poder manejarlo, porque después cuando llega al lugar donde lo voy a instalar, no sé cómo bajarlo. La ubicación, lo que decíamos, ¿va contra la pared o no va contra la pared? Condiciones mecánicas, decíamos. ¿Cómo se puede manejar el tablero? ¿Se maneja de arriba con cáncamo? ¿Se maneja abajo con un zampi? ¿Cuánto pesa? ¿Qué medidas tiene? ¿Dónde lo voy a poner? ¿Cuál es la conexión que voy a tener eléctrica? Las condiciones de temperatura. ¿Qué temperatura es el lugar donde lo voy a instalar? Lo que dijimos, ¿es interior o es exterior? Si va a ser afuera, ¿dónde estoy? ¿Estoy en la Antártida o estoy en la Quiaca? O sea, puedo poner problemas de temperatura por bajas temperaturas o por altas temperaturas. Digamos, son detalles que tenemos que tener en cuenta. ¿Quién lo va a operar? ¿Cómo lo voy a operar? Manual, remoto. Dice lo que decíamos. ¿Va a ser persona nominada que tiene una capacitación del tablerista? ¿Una calificada eléctricamente? ¿Un electricista? ¿Una instruida? ¿Un ingeniero? Por ahí. ¿O una persona común? Esto es lo que decíamos antes. Si es el de arriba, será tipo 2 y 64-2. Si es el de abajo, será guión 3, pero esto puede ser tableros hasta 250 amperes. Con salidas máximas 125. O sea, si es un no idóneo, y yo no puedo darle un tablero con un interruptor de 3000 amperes. O sea, tiene que ver todo con cómo se hace la mano. Estos son los ejemplos que decimos. Esto es un kit de montaje. O sea, yo tengo una bandeja donde voy a poner un aparato y tengo una contratapa que tiene acceso solo al comando. En este caso, un seccionador, la manija del seccionador. Acá tengo una termomagnética con el calado, con la llave. Acá tengo un interruptor, acá falta la tapa, es esta tapa que se ve por acá, donde voy a ver solamente la manija. Puedo poner aparatos de forma vertical o horizontal. Puedo armar los tableros, los chiquitos, los seccionales, a partir de un fondo, monto todo eso y después lo cierro. Puedo poner juego de barras en el lateral, puedo poner juego de barras en la parte de atrás. Puedo poner, como decíamos, aparatos termomagnéticas o interruptores en caja moldeada o interruptores abiertos o medición. ¿Ok? Yo tengo kit de montaje para cada uno de los aparatos. Tengo los juegos barras definidos, la parte posterior, por arriba, abajo, al medio, horizontal, vertical, con un tipo de soporte ya predeterminado. Entonces, lo que voy a hacer es, de acuerdo a la barra que tenga, cuál es el soporte que voy a tener y de acuerdo a la corriente con el circuito, cuál es la distancia que tengo que tener para estos soportes. ¿Ok? Lo mismo ya sea horizontal o vertical. Continuidad de puesta a tierra, esto es lo que decíamos antes, es importante. Un ejemplo de los tableros que nosotros tenemos normalmente, a ver, casi todos los tableros que tienen, hay muchos que la continuidad de puesta a tierra está asegurada justamente por el elemento de cierre. O sea, por el tornillo que agarra la puerta, por el tornillo que agarra la contratapa, por el tornillo que agarra el kit de montaje. O sea, ese es un material especial con un tornillo especial que rosca y llega a hacer contacto en la tapa, en la chapa, que tiene un tratamiento que lo puede soportar. Entonces, la continuidad de puesta a tierra se asegura siempre y cuando no haya una conexión eléctrica con los tornillerías, con los tornillos. ¿Ok? Entonces yo esta bandeja, por ejemplo, que no tengo ninguna conexión eléctrica, porque esto es la tapa del aparato, no tengo conexión eléctrica, no es necesario agregarle el cable de puesta a tierra. Esto que es una tapa de un interruptor abierta que no tiene ninguna conexión eléctrica a la tapa esa, no tengo necesidad de agregar la puesta a tierra. En este caso, esta bandeja que tiene un medidor donde sí llegan cables eléctricos a la tapa, además de
el tornillo o la fijación que tenga, tengo necesariamente que agregar la puesta a tierra. O sea, la norma dice que en caso de paneles, tapas, contratapas que no tengan conexión eléctrica, puede mediante ensayo garantizarse la continuidad de puesta a tierra con justamente la tornillería, siempre y cuando esté ensayada. ¿Ok? Ahora, en el momento que esa tapa, contratapa o puerta tenga un cable eléctrico, además se le debe agregar el cable puesta a tierra. ¿Ok? Rápidamente, ¿cuál es la oferta de tableros que tenemos nosotros? Lo que es System Pro Energy son gabinetes siempre uso interior, ancho 400, 600, 800, alto de 600 a 2000, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1008 y 2000. O sea, ¿para qué me sirve decir, bueno, alto 2000, vamos a decir 10 filas de termomagnética de alto 200? ¿Y para qué me sirve decir ancho 400, 600, 800? Bueno, 12 polos termomagnéticas de ancho, 24 polos termomagnéticas de ancho y 36 polos termomagnéticas de ancho, ¿no? Después hay distintas medidas, distintos kits. La termomagnética puede ir en un rieldín de alto 150 o de 300. Ok, yo lo que tengo son 2 metros de alto, 2000 milímetros de alto, libre, y 400, 600, 800 libre hacia los costados, con una profundidad máxima de 250 milímetros. ¿Ok? Esto me sirve hasta 800 amperes, o sea, puedo poner un interruptor de entrada de 800 amperes fijo manual, ¿no? Y puedo con una corriente corta hasta 32 kA. Un grado de protección IP31, IP43. Lo mismo con el System Pro M, que es monoblock, ya el otro es todo desarmado, este ya viene soldada la estructura, que llega hasta IP65, IP55, pero ojo, es uso interior. Cuando hablamos IP55, en este caso todos los gabinetes nuestros son uso interior. Siempre dijimos lo mismo, yo para exterior necesito que sea IP65, pero que sea apto para exterior. Puedo tener un tablero IP65 para interior. ¿Por qué? Porque la pintura no es la mejor para los rayos ultravioleta, porque los burletes que tiene se pueden llegar a estropear con los rayos ultravioleta. Entonces yo puedo necesitar un tablero IP65 para interior en lugares, por ejemplo, donde tenga detector de incendio y rociadores de agua. Entonces yo ahí necesito un tablero que es IP65. Si no, el día que se prenden, directamente vuela todo el tablero. Lo que son tableros de potencia, como dijimos acá lo mismo, 1008, 2000 de alto, 400, 600, 800 de ancho, 1000 o 1250 para aparatos 5000 o 6000 amperes. Profundidad 200, 300, 500, 700, 900. Y se puede poner con canal de cables o sin canal de cable. Acá estamos hablando de tableros hasta 6300 amperes, corriente corta de 120 kA, con compartimentación forma 1 forma 4, IP30, IP65, con posibilidad que sea prueba de arco interno y antisísmico. MNS es una familia, hasta ahora hablamos todo tablero de distribución, ahora hablamos de un tablero que puede ser centro de control de motores, o sea, distribución o centro de control de motores. MNS, distintos modelos, que son tableros que provee directamente armados ABB, y próximamente tendremos lo que es el tablero de ensamblaje, también son centro de control de motores, pero armado por tableristas externos a nosotros. ¿Ok? Existe un software para diseñar o para trabajar con esos tableros. Se llama Partner Hub. Es un software que a mí me permite, digamos, crear el modelo. Y una vez que estoy adentro, puedo con una obra, digamos, hacer un unifilar, analizar las curvas de disparo, definir la envolvente, definir aplicaciones específicas. O sea, yo voy a definir el módulo unifilar. Digo, defino un tablero, voy a alimentar en media tensión, por ejemplo. Entonces, pongo las dos celdas de media, pongo el trafo, pongo el interruptor de entrada, un juego de barra, y voy a poner cargas. Voy a poner interruptor, cable, carga. Interruptor, cable, carga. En cada caso voy a poner cuánto es la carga que voy a tener, características, cuánto es la distancia que tengo del interruptor a la carga. O sea, supongo que del tablero voy hasta el techo, voy por el techo, recorro 50 metros, bajo la carga esa. Entonces le pondré 50 metros, 20 metros, 5 metros, 100 metros. Entonces automáticamente el software me va a definir, de acuerdo a la carga que yo le definí, un motor de
100 caballos con un coseno phi 0,8, el cable que lleva va a ser este, el interruptor de protección va a ser este que está definido, me define todos los interruptores, me define cuál es el interruptor que voy a tener en entrada y me define cuál es el trafo. Entonces yo acá tengo definido cuáles son los tableros, los interruptores. Una vez que tengo definido esto, puedo ir al módulo curvas y decir, selecciono esos aparatos y veo cómo van a funcionar esos aparatos entre sí. O puedo ver cómo va a funcionar el interruptor con el cable que seleccioné. Si lo protege o no lo protege. Si hay algún lugar donde puede llegar a, digamos, por la regulación que tengo, a superponerse las protecciones. Si este está aguas arriba y este está aguas abajo, puede ser en algún momento que salte este en vez de este. O sea, me permite jugar con eso. Defino la envolvente, entonces yo defino cuál es el modelo de envolvente que yo quiero y puedo empezar entonces a poner lo que decíamos antes, defino la medida del tablero, cuáles son los elementos que voy a poner un juego de barra, esto va a controlar la pared, pondré un canal lateral para poder acceder del frente, le puedo dar más profundidad para seguir con los cables por atrás si no tengo nada, si no está pegado a la pared, o sea, puedo trabajar con estos componentes. El módulo TC temperatura, lo mismo, a partir de las medidas del tablero que yo tengo, me dice, yo tengo las medidas, cuál es la superficie que tengo, ventilación natural, dice, ya adentro tengo un aparato que me disipa en la columna 720 watts más 200 watts de las barras con una simultaneidad determinada, una temperatura ambiente de 35 grados, bien, el delta temperatura que voy a tener arriba de todo el tablero es de 30 grados. Quiere decir que este tablero en estas condiciones, arriba de todo va a tener una temperatura de 65 grados. Ahí viene la pregunta. 65 grados. Mi aparato, mi interruptor, el que yo tenía antes, ¿puede funcionar 65 grados? No, seguramente no. Viste, puede tener problemas de desclasificar. O pongo el aparato, fíjense que la curva de temperatura es hacia dentro del tablero. Quiere decir que arriba del tablero yo tendré 30 grados de temperatura, pero por ahí en la mitad del tablero tengo 18 grados de delta temperatura. ¿Okay? Entonces, ¿qué puedo hacer? O pongo el aparato más abajo, o también lo que yo puedo hacer es decir, voy a agregar una rejilla de ventilación. Con una rejilla de ventilación de 25 por 25 tenemos nosotros, fíjense que la temperatura ya bajó el delta temperatura a 23 grados. O sea, estamos hablando de 58 grados. Puede que funcione, puede que no funcione. Si no funciona, yo también puedo decir, le voy a poner una ventilación forzada, o sea, le voy a poner un ventilador. Fíjense que lo que me dice que al poner un ventilador equivale a que directamente la pérdida de, o sea, la potencia que yo voy a tener es 100 watts. 80 watts, 100 watts. Y si yo pongo con ventilación normal en 100 watts, mi delta temperatura va a ser 7 grados. O sea, quiere decir que puedo tener 50 grados como máximo. O sea, no voy a tener ningún problema de temperatura en ese lugar. ¿Qué quiero decir esto? Que el lugar donde yo tengo una temperatura elevada y tengo muchas cosas adentro, normalmente con un ventilador se arregla, salvo que me digas que estamos en verano, en La Quiaca, en un tablero que está en un tinglado. Entonces, ahí puedo llegar a tener un problema. Pero por eso decimos, analicemos bien cuando se hace un análisis de este tipo, cuál es la temperatura ambiente máxima que voy a tener, o sea, la normal y la máxima que yo puedo tener, cuánto es lo que yo voy a tener adentro, a ver qué es lo que pasa con eso. Porque por más que yo le pongo, si yo tengo 40 grados de temperatura y le pongo un ventilador, yo voy a estar cambiando el aire, pero la temperatura que va a entrar es de 40 grados. O sea, no es fresca, no es de 20 grados. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta un poco eso es cuando lo hacen. ¿Ok? Hasta acá llegamos, nos atrasamos, perdón por la demora. La consulta es, le queríamos mostrar acá, el complemento para el tema de los tableros muchas veces es el detector de arco interno, que es otro problema que aparece en los tableros. Pero eso es para una futura charla, que ya la vamos a hacer. Hasta acá llegamos. Acá dejamos los datos. Digamos, la idea es, le vamos a pasar el PDF con esto, con toda la información, para que ustedes lo tengan, y cualquier cosa tiene los datos ahí para charlarlo. Vane, decime si hay consultas, Sí, Ale. sí, Tenemos un par de vale, consultitas. Por sí, ejemplo, en la parte donde están los tableros protocolorizados,
Ay, perdón, Protocolizados, protocolizado, protocolizados, sí, protocolizados, sí. protocolizado, perdón, me he trabado. Sí. Franco nos pregunta, entiendo que esta división entre fabricante y tablerista deja una línea fina a la hora de surgir algún inconveniente con el tablero. ¿Hay alguna división clara en este sentido o depende del inconveniente que se tenga? No, a ver, el responsable es el tablerista. El que tenga el tablero es el responsable. La pregunta es, cuando vos tuviste un problema del tablero, ¿el tablero que fue de diseño? O sea, está lo que decimos, está más. Yo te digo, tengo un juego de barra de 1000 amperes con una barra de 80 por 10 y un soporte cada 30 centímetros. Y cuando vas a medir, el soporte estaba cada 35 centímetros. Hubo un cortocircuito y no soportó. ¿De quién es la culpa? Del tablerista que no lo puso en a la medida necesaria. ¿Ok? Ahora, si estaba a 30 centímetros, igualmente el soporte no lo soportó, el tablerista dirá, che, el soporte estaba a la medida que vos me dijiste y no lo soportó. Es un problema de producto, la responsabilidad del tablerista. Perdón, del fabricante. Bien. Después, bueno, tenemos la pregunta de Manuel Pedroso. Pregunta, ¿los ensayos de tipo se realizan con los componentes adentro? Ejemplo, interruptores, etcétera. Sí, 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 es todo. Es el tablero armado completo, justamente, armado y cableado. No cableado la salida, no cableado el cable de salida, justamente, pero las conexiones sí, todo tiene que ser eléctrico. Bien, Víctor consulta, en el caso de realizar un tablero móvil para manejar cargas, ¿qué criterio principal hay que tener en cuenta? ¿A qué llama un tablero móvil? No sé a qué llama un tablero. Móvil adentro de un shelter, por ejemplo, no es lo mismo. Es la instalación donde lo vas a poner. Si el shelter lo llevas, si el shelter, el trailer lo llevas a Ushuaia va a ser una cosa, si lo llevas a La Quiaca va a ser otra. Si Bien, es eso lo que está preguntando, sino que lo vuelva, que aclare un poquito más qué es bien. lo que necesita. Cualquier cosa, Víctor, nos escribís nuevamente. Bueno, a ver, perdón, ya me fui de... después tenemos la pregunta de Alejandro Osuna. ¿ABB cuenta con un programa para diseño topográfico de tableros? Este que mostré recién, Claro, el Partner Hub. bien. Bien, después Alejandro Osuna también. ABB tiene un programa para el cálculo de cortocircuitos para tableros. El cálculo de cortocircuito, no, bueno, no, de la instalación no. La instalación, pues no sé, de acuerdo al trafo que tenga, de acuerdo a las características. O sea, lo que te hace el unifilar, pues, perdón, el unifilar puede ser, yo tengo un unifilar que digo, bueno, pongo un trafo de 1000 kVA y me va a definir si cuál es la corriente de corto de acuerdo a las características que pongo. Sí, vamos a ponerle que sí. Lo que pasa es que usa trafos estándar. No sé si exactamente, digamos, si todos los trafos tienen la misma corriente de corto. Pero sí, vamos a ponerle que sí. El mismo partner Happes. Bueno, después tenemos otra pregunta de Hernán Giorgetti, perdón. Él pregunta, cuando hablamos de tableros estandarizados, ¿se los puede suponer como normalizados? Pregunto, ya que, por ejemplo, los fabricantes de los mismos indican que poseen cierto grado de IP bajo cierta norma y así justifican ciertas características que cumplen los mismos. No, o sea, vamos a esto. Lo que dije antes, la norma IS 61439 te pide dos ensayos de tipo, ¿ok? Lo que hacen muchos te dicen, sí, yo cumplo el de grado IP y el de calentamiento. ¿Entendés por qué? Porque sé la medida que tiene, sé cuánto puede disipar, digamos, el tablero ese, o sea, no habría problema, y sé el grado de protección porque yo lo hago y lo fabriqué, lo puedo ensayar, es fácil de ensayar eso, pero son dos cosas, ¿viste? No, de los dos ensayos pueden cumplir dos. Bien. Después Sergio Rubio nos pregunta, ¿cómo puedo obtener el software ABB Partner Hub, software de tableros? Se descarga de internet directamente. No hay ningún problema, es de libre acceso. Te van a pedir
que te anotes, te van a tener que habilitar para eso. Un detalle, desaclaro, no es un soft para descargar, es un soft que trabaja en la nube. ¿Tá? O sea, pro y contra. La ventaja que tengo es que trabaja en la nube, yo lo puedo tener, puedo ingresar desde cualquier máquina por ahí a eso. Puedo compartir el trabajo con alguien más porque está en la nube. Lo que pasa es que yo lo puedo compartir con 2, 3 compañeros, pero siempre lo va a poder abrir uno. O sea, lo abre uno hasta que él no lo cierre, no lo puede abrir otro. Pues no puede estar trabajando, por más que esté en la nube, 3 distintos en un mismo programa porque sería un caos. Entonces, si se pone el link, se trabaja la nube y no hay ningún inconveniente, es libre, no hay ningún problema. Bueno, otra pregunta de Antonio es, si tenemos un tablero de distribución de corriente nominal menor o igual a 250 amperes, ¿debo aplicar los ensayos de rigidez dieléctrico? La norma te dice que en realidad lo puede hacer todo. Si es un tablero de menos de 250 amperes, si el tablero está protegido, te dice que no. No es obligatorio, no es obligatorio. El ensayo de rigidez es aparte de una recomendación para saber que el tablero está bien hecho. Yo no le puedo dar ningún ensayo, puedo armarlo todo, lo saco así, conectarlo y dale que va. Pero es una seguridad más que vos estás diciendo. Y si le cableaste algo mal, ¿qué pasa? Entonces, si no haces rigidez, ¿qué quieres hacerle? ¿Hacerle megado? Hacerle un megado. Pero algo tenés que hacerle. Si no, lo conectás y que sea lo que Dios quiera. Bien, Gabriel Damonte pregunta, ¿es posible acceder a algún software para diseñar ensambles de tableros con vuestros componentes? Y Partner Hub. Bien. Nicolás nos hace como un comentario, Nicolás Vázquez, que no funciona el QR que está en la página, así que después por ahí lo podemos Ah, corregir. Igualmente sí. son los datos que ven al costado. Sí, sí, Eh, por eso te digo, más que nada son por los datos míos. Igualmente se los voy a pasar justamente para que tengan el contacto, ¿viste? A ver qué pasa. Cualquier consulta me llaman a mí, ¿viste? bien. No es problema. Y ¿Mm? después tenemos otra consulta de Facundo Ibáñez que dice los tableros sobre los, no, perdón, consulta sobre los tableros EMC. En caso de tener una INF. carga que interfiera dentro del tablero, ¿existen gabinetes que protejan el mismo? ¿ABB tiene de estos? Electromagnético, por compatibilidad electromagnética, sí hay alguna línea de gabinete, pero te vuelvo a repetir, normalmente son gabinetes chicos. Son gabinetes chicos que yo digo, che, entonces pongo en una cajita de 600 por 600, por ejemplo. O sea, no voy a poder poner un variador de velocidad adentro de una cajita de esa. Bien. Jorge P. pregunta, en una rutina de mantenimiento, ¿cuál es la recomendación para verificar la temperatura en uniones de barra principales o terminales de cables? La recomendación o termografía o algún tipo de sensor. Lo más normal es la termografía. La termografía es algo que por ahí a muchos no le dan importancia, es interesante, digamos, desde el punto de vista también que la termografía lo que hace es verificar el estado de la instalación con el tiempo, porque la idea es que yo saco una termografía, la temperatura, dentro de un año hago la misma y veo que calentó un poquito, dentro de un año hago la misma y veo que calentó más y seguramente se está aflojando algún tornillo. Entonces, o sensores de temperatura, se pueden poner sensores de temperatura o se puede hacer termografía. Eh, Creo que yo con temperatura siempre comento lo mismo. A veces tampoco nos volvamos locos con la temperatura por el punto de vista de todos los tableros van a calentar. Vamos al ejemplo común, en casa el térmico diferencial no calienta, vamos al ejemplo extremo, un tablero de 4000 amperes en la quiaca va a calentar. Pero ¿cuántos tableros de 4000 amperes tenés en la quiaca? Entonces, eh, se puede hacer el ensayo, se puede hacer termografía, se pueden poner sensores de temperatura, pero ¿hay problemas con eso? Si se hace un mantenimiento del tablero. Siempre hablamos lo mismo con los capacitores. Los capacitores, por cómo cuando entran los contactores se aflojan las conexiones y eso calienta y empieza a tener pérdidas en los capacitores. ¿Quién retorquea los capacitores? Te dicen que cada 6 meses hay que retorquearlos. Hay lugares que hemos ido, pasaron 8 años y nunca abrieron el tablero. Entonces, si no haces mantenimiento,
Y el problema lo podés tener. Si haces mantenimiento, la única manera es con sensores o termografía. Te vuelvo a repetir, las dos más comunes. Bien. Bueno, Ale, tenemos algunas preguntitas más, pero si querés las dejamos y las respondemos de manera escrita luego. Dale, dale, Sí, dale, para así no nos mándamela. extendemos más y Sí, pueden sí, todos porque continuar con realmente, sus actividades. perdón porque se nos pasó un poco el tiempo. No, no hay Disculpe, problema. fue mucho. Bueno, les agradecemos a todos entonces la participación en la capacitación del día de hoy. Recuerden que tanto la grabación como la presentación van a ser compartidas en lo posible en el día de hoy, si no para mañana. Así que bueno, les deseamos que tengan un excelente día. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Gracias por estar con nosotros y los esperamos en las próximas presentaciones. Así que cualquier cosa, nos estamos viendo.